Buenas tardes, buenas noches a toda nuestra querida comunidad de Empodérate Tú Puedes. El día de hoy estamos ya listos para presentarles una invitada muy especial, el cual ya le habíamos anunciado anteriormente y pues me place compartir este espacio con ella y poderles compartir a todos ustedes un poco de ese conocimiento que ella hoy nos viene a ofrecer, que nos viene a dar y bueno, muy contentos de que esté aquí con nosotros. Les voy a hablar un poquito de quién es. Ella es Ana María Ramírez. Ana María Ramírez es psicobioterapeuta y profesora de la Escuela Francesa de Descodificación Biológica Práctica de Christian Flesch en Estados Unidos. Diplomada en coaching con énfasis en PNL y en enagrama, con estudios en meditación, sanación, desde la India, abogada y contadora de profesión, y ha orientado la mayor parte de su vida hacia el campo de la sanación espiritual, física, mental y emocional. Bueno, un placer de que estés aquí con nosotros, Ana María, bienvenida. Muchas gracias, Mildred, por la invitación. De verdad que sí, bueno, el tema que vamos a compartir un poquito el día de hoy es un tema que incluso algunas personas lo habían pedido anteriormente. También es un tema pues que en estos momentos es súper importante, bueno, en este y en todos los momentos, porque yo creo que en el transcurso de nuestra vida pues manejamos situaciones que a veces nos sacan un poquito de control y pues nos van llenando de cosas que luego nos lleva a ese estrés que en ocasiones no sabemos cómo manejarlo y podemos reaccionar de una u otra manera, incluso hasta de formas muy violentas, ¿no? O que incluso podemos llegar a herir o a hacer cosas que de pronto podamos lamentar por no saberlo manejar. Entonces, gracias por aceptar la invitación nuevamente y bueno, a mí me late una duda que tengo desde que vimos el tema. Para muchas personas el estrés es como, como, bueno, algo que pasa, llegó el estrés, se fue el estrés, pues como que no es así como, sino como una situación. Para otras lo definen como una enfermedad. Yo sí quisiera bueno, Ana, tú nos contaras en realidad qué es el estrés. Bueno, pues para mí toda una alegría estar aquí compartiendo con ustedes, sobre todo si este tema tan común como es el estrés y el estrés del cual hablamos de una manera generalizada, pero que no nos detenemos a pensar quizás por qué a algunas personas el estrés les da dolor de cabeza, a otras personas el estrés les causa una gastritis, a otras les dan otros síntomas. Entonces, podemos decir que de manera general, el estrés por sí solo no enferma. Lo que pasa es que va a tener que ver con la manera en la que vivimos ese estrés. Entonces, desde la descodificación biológica, lo que vamos a mirar es cuáles son los síntomas que esto genera, que esto detona, y desde ahí, pues tenemos hipótesis sobre cómo la persona puede estar viviendo determinada situación o puede haber vivido determinado evento. Así pues que vamos a ver que cuando estamos en estas situaciones de estrés, también pocas veces nos damos tiempo para ir al interior de nosotros mismos para observar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está doliendo, qué me pone de esta manera. Simplemente estamos acostumbrados a vivir las situaciones, a resolverlas y a seguir, pero estamos poco acostumbrados a ir en contacto con nosotros mismos. Entonces, aquí, retomando el tema de las emociones, es eso, es podernos dar el espacio de observar cómo estamos viviendo lo que estamos viviendo, porque de esa misma manera es que vamos a originar los diferentes síntomas en nuestro cuerpo, que en este caso estamos hablando del estrés como un detonante de esos síntomas. Ok, ay, muchas gracias, Ana. Bueno, entonces eso quiere decir que cada persona lo vive de una manera diferente, ¿no? Para cada persona es diferente y bueno, cada quien lo vive y lo siente desde lo que lleve consigo, ¿no? Exactamente. Con todo esto,
Sí, te decía que es así Sí, como, cuéntanos, ¿por qué? así como lo planteas, exactamente. Es como la manera, como la persona vive esas situaciones, esos momentos, eso va a generar una emoción determinada y esa emoción determinada, si no se expresa, si no se exterioriza, va a causar un síntoma en el cuerpo. Así que lo que hacemos desde la descodificación biológica es ir a encontrar el instante donde se programó esa enfermedad o ese síntoma, que en este caso estamos hablando que el detonador es el estrés, pero que les repito, ese estrés vivido de cierta manera específica. Así que, ¿qué hacemos? Vamos a encontrar qué fue lo que lo detonó, cuál fue la situación, qué fue lo que la persona sintió en ese momento, porque a su vez esto le está recreando, le está recordando una emoción que la persona ya ha sentido en el pasado. Es decir, vivimos unas situaciones determinadas que cuando las vivimos por primera vez nos dejan programas inconscientes instalados. Y ahí no se va a detonar el síntoma, no se va a detonar la enfermedad. Simplemente decimos que en estas situaciones, que desde la descodificación los llamamos los bioshocks, que son eventos determinados que para uno, y es muy subjetivo, fue dramático, fue imprevisto, uno no dijo cómo se sentía. En ese momento no hubo una solución. Entonces, ¿qué pasa? En ese instante queda un programa inconsciente, queda una emoción en el cuerpo y una emoción dentro del cuerpo es como una bomba de tiempo. La palabra emoción viene de movimiento. Entonces, una emoción que no se expresa es una energía que se queda dentro del cuerpo. ¿Y qué tiene que hacer el cuerpo más adelante si esa emoción no es expresada, no es exteriorizada? Pues entonces tiene que adaptarse. ¿Y cómo se adapta? Pues se adapta a través de la enfermedad. Y podemos decir que no nos enfermamos solamente en el cuerpo, porque ustedes me dirán, bueno, hay personas con estrés que no solamente les surgen síntomas físicos, que también les surgen síntomas emocionales o síntomas comportamentales. Y es cierto, no nos enfermamos solamente en nuestra parte física, nos enfermamos en todos estos otros ámbitos y cada síntoma o cada enfermedad obedece a un programa inconsciente que tenemos en nosotros mismos, que tenemos instalados desde una experiencia difícil que vivimos, porque les repito, como no nos enseñan en esta sociedad a hablar de cómo nos sentimos, porque generalmente en nuestras casas y de la manera en que fueron educados nuestros padres, fue la ropa sucia, se lava en casa, no le diga a otros las cosas que usted siente porque los incomoda, o inclusive no solamente porque nos lo dijeron, sino también porque nosotros mismos nos creímos eso en esos momentos. ¿Por qué? Porque quizás en la casa habían problemas, no queríamos molestar, no queríamos incomodar a otros. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues tragarnos nuestras emociones. No hablar de lo que sentimos, no hablar de lo que nos ponía triste, de lo que nos incomodaba, de lo que nos dolía. Entonces, todas esas emociones se van quedando adentro y también en esos momentos difíciles, sobre todo en esta etapa, por ejemplo, de la primera infancia, se quedan estos programas inconscientes desde los cuales vamos a vivir el resto de nuestra vida. Es decir, vivimos estas experiencias, ahí se instalan creencias emocionales y es como si nos pusiéramos unas gafas y a través de esos lentes vamos a vivir el resto de nuestra vida. ¿Qué quiere decir todo esto? Si una persona, por ejemplo, con estrés le dan migrañas, entonces, desde la descodificación, porque en la descodificación observamos cuál es la función del órgano que está haciendo el síntoma y desde ahí tenemos hipótesis para acompañar a la persona a descubrir qué fue lo que ella vivió. Entonces, por ejemplo, si una persona hace migrañas, entonces hacemos la hipótesis de que esta persona necesita buscar soluciones desde su cabeza, necesita resolver desde su cerebro. Es decir, esta persona quizás vivió algo muy difícil, quizás durante su infancia o sus primeros años de vida
que la obligó a subirse a la cabeza y a separarse de su cuerpo. ¿Por qué? Porque las sensaciones, las emociones las sentimos es en el cuerpo, no sentimos con la cabeza. Entonces, cuando hemos vivido estas cosas difíciles, la solución de supervivencia es meternos a la cabeza para buscar soluciones. Entonces, estas personas van a hacer migrañas como síntomas en respuesta al estrés. O, por ejemplo, si una persona hace gastritis, entonces, una gastritis que sabemos que puede pertenecer a la curvatura menor del estómago, por ejemplo, o hablemos del estómago. Entonces, si la persona en una situación de estrés vive esa situación con una emoción determinada de que siente que le imponen algo que no quiere, que tiene una contrariedad, le llevan la contraria, es algo difícil de aceptar para ella, pero no lo puede expresar, el cuerpo, como reacción de adaptación, puede hacer este síntoma. ¿Por qué? Porque corresponde cómo ella ha vivido esta situación. Pero les decía, a su vez la persona, por ejemplo, que hace la gastritis, que se le detona porque tiene un estrés grandísimo a causa de que en el trabajo le imponen trabajar con un compañero que ella no acepta, que no quiere. Entonces, en ese caso, si lo vive de esta manera, es quizás porque esta persona antes en su vida ya ha vivido esta emoción. No quiero decir el mismo evento, quiero decir la misma emoción. En otras palabras, esta persona está volviendo a sentir lo que ya una vez había sentido. Entonces, ¿qué pasa? La vida es tan buena maestra que nos vuelve a poner en una situación como estas para recrearnos eso que se quedó atrás sin expresar, eso que se quedó atrás sin verbalizar, sin poder decir cómo nos sentíamos. Entonces, ¿a qué lleva todo esto? A que si nos encontramos en situaciones como estas, no nos perdamos la oportunidad de ir dentro de nosotros mismos y en lugar de decir, ¿por qué esto me pasa a mí? Y echarle la culpa al otro, es ¿qué programa inconsciente tengo yo que la vida me pone a vivir esta situación? Es decir, ¿qué personaje de mi historia me está mostrando afuera esta escena donde quedó algo por sanar, donde quedó algo por aprender y en este caso, sobre todo, una emoción por exteriorizar? Porque les decía, son bombas de tiempo dentro de nuestro cuerpo. Esas emociones no expresadas, el cuerpo, les decía, no se puede quedar con esa energía. Entonces, es tan sabio, que la va a poner en un solo órgano. En lugar de dejarnos en un estrés generalizado, va a llevarlo a una sola parte de nuestro cuerpo. ¿A cuál parte la va a llevar? Pues al órgano que corresponda con la manera en la que hemos vivido ese acontecimiento. Les ponía los dos ejemplos. La persona que hace migrañas es una persona que busca soluciones desde su cabeza, que no puede vivir sin una solución. La persona que hace gastritis, una persona que quizás siente que le llevan la contraria, que le imponen algo que no quiere, algo que para ella es difícil de aceptar, y así sucesivamente con los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, retomo, por eso les decía al principio que el estrés por sí solo no enferma, es la manera como vivimos ese estrés lo que va a causar que se detone en nuestro cuerpo uno u otro síntoma. Qué interesante lo que nos compartes, Ana María, de verdad que sí, porque, bueno, yo soy una de las personas, te hablo pues mi caso específico, que cuando tengo estrés lo manifiesto en la migraña, o sea, a mí me da un dolor de cabeza impresionante y no lo había, y cuando cuentas que es porque de pronto lleva las soluciones a la cabeza o que la mayor parte de su tiempo es buscando soluciones, me ha pasado y creo que el mayor tiempo de mi vida ando en ese sentido, buscando soluciones. Entonces, creo que sí es como poner un poquito más de atención a esas situaciones y encontrar pues en realidad dónde está esa causa.
hablabas un poquito de la descodificación biológica. De pronto, pues ese término no es muy conocido para la comunidad o para las personas que nos están viendo aquí. ¿Podrías contarnos un poquito? Mencionabas algo de programas, pues la verdad, pero si quisieras que nos contaras, pues, como qué es eso de descodificación biológica o biodescodificación. Ujú, claro que sí. Mira, la descodificación biológica de las enfermedades es una nueva manera de ver al ser humano, es una nueva manera de ver también la enfermedad y fue creada por un francés que se llama Christian Fletch en 1993 y pues que yo siento que he tenido la bendición de haber podido aprender directamente de él porque pues es el papá de este tema. Y desde la descodificación biológica, lo que se plantea, como también les mencionaba hace un rato, es que la enfermedad se instala en un momento preciso, en un momento determinado, donde vivimos un acontecimiento, no expresamos cómo nos sentimos y después el cuerpo va a hacer el síntoma o enfermedad como una adaptación a eso que se quedó dentro de nosotros. Entonces, desde la descodificación miramos los síntomas o las enfermedades, que a veces nombro estas dos palabras de forma indiferente, un síntoma o una enfermedad, eh, no como un problema, sino como la solución que el cuerpo ha dado a algo que nosotros mismos no hemos resuelto o no hemos sanado. Entonces, partimos de ese síntoma y como les decía, síntoma, enfermedad física, emocional, de comportamiento y a partir de ese síntoma, pues lo que vamos a hacer es acompañar a la persona al momento en que se detona ese síntoma, es decir, a la experiencia que ella vive con esa emoción determinada y a su vez que pueda encontrar la raíz de ese programa, es decir, que pueda encontrar la primera vez que vivió esa emoción, es decir, que vivió ese acontecimiento que, como les decía hace un rato, fue dramático para ella, fue imprevisto, no pudo expresar cómo se sintió. Entonces, ir a esa primera vez para encontrar ese programa inconsciente que quedó en la persona y poder digamos, resetear ese programa. ¿Cómo se hace? Con que la persona pueda expresar eso que no pudo expresar, esa emoción que se quedó ahí y que pueda descubrir las creencias limitantes que se instalaron en ese momento. Entonces, eso es lo que vamos a hacer desde la descodificación. Ahora, decimos, la persona es la que tiene el poder de sanarse. La persona tiene todo ese poder dentro de ella misma. Nada ni nadie afuera nos puede sanar y creo que eso se nos ha olvidado y estamos esperando que haya un elemento externo que haga el trabajo por uno. Entonces, por eso también decimos que ir, por ejemplo, a una sesión para encontrarse con uno mismo, con lo que a uno le ha dolido, es de valientes realmente. Pero no hay mayor satisfacción también que poder sanar esas cosas que se quedaron pendientes atrás. Ahora les voy a decir, muchas veces podemos pensar, pero yo no tengo nada pendiente, pero mi infancia fue perfecta. No, la infancia de nadie fue perfecta. Todos vivimos cosas y no se trata de juzgar a nadie. A veces dicen, no, pero si yo digo que mi infancia no estuvo bien, estoy juzgando a mi papá, estoy juzgando a mi mamá. Y no, para nada, aquí hay un no juicio absoluto. Cada uno hizo lo que pudo desde donde pudo, pero en esos momentos vivimos cosas que nos lastimaron, vivimos cosas que nos dolieron, vivimos cosas donde nos dejaron programas inconscientes. No ellos, las situaciones que vivimos. Y no solamente estoy hablando de lo que vivimos en la familia, estoy hablando que también podemos haber vivido muchos otros acontecimientos el resto de nuestra vida y también, si vamos aún más atrás, tenemos la vida intrauterina, es decir, cuando estábamos en el vientre de mamá. Ahí también vivimos situaciones quizás difíciles porque mamá también vivió cosas difíciles. Entonces, lo que vive la mamá cuando está en embarazo nuestro, lo sentimos nosotros dentro de su vientre. Entonces, no tenemos solamente los programas de nuestra vida, sino también de la vida intrauterina y también además recuerden que tenemos esta parte
ancestral, transgeneracional, y es que tenemos las memorias de 5, 6, 7 generaciones atrás. Hay personas que dicen que son mucho más. Bueno, lo que sea, pero de todas maneras es una gran cantidad de memorias inconscientes que traemos con nosotros ya en el momento de nacer. Y el inconsciente es el 95% de nuestra vida. Imagínense, solamente vivimos conscientemente el 5%. Hay personas que dicen, bueno, el 90% es inconsciente y el 10% es consciente. Ok, pero de todas maneras es una proporción grandísima. Entonces, ¿realmente quién maneja nuestra vida? ¿El consciente? No. Si el consciente es este poquitico, es este pequeño porcentaje. Realmente nuestra vida, o la mayoría de nuestra vida, es manejada por el inconsciente, por esos programas. Entonces, hay gente que cree que controla su vida, pero realmente no controlamos nada. El inconsciente es el que escoge tu trabajo, tus hobbies, lo que te gusta, no te gusta, tu pareja, lo que estudias. Entonces, ahí es ir descubriendo cuáles son estos programas cuando nos encontramos situaciones en la vida donde no somos felices, donde nos enfermamos, donde ocurren cosas, donde surgen bloqueos. Entonces, le repito, la respuesta no está afuera. La respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Ese inconsciente te pertenece a ti. ¿Quién tiene la respuesta? La tienes tú. Así que desde este punto de vista, el que tiene el problema, el que tiene la enfermedad, tiene la solución. Tiene la respuesta en su propio interior. Entonces, ¿qué hacemos desde la descodificación? Acompañar a esta persona mediante diferentes herramientas a que conecte con ese inconsciente para que ella pueda sanar, para que su cuerpo pueda sanar, para que su vida pueda cambiar. Perfecto, perfecto, Ana, sí, súper claro. ¿Qué pasa en una situación, por lo menos cuando estos síntomas o estas enfermedades que hablabas de, pues, como diferenciar el uno del otro, se empieza o se presentan cuando son muy niños, cuando son muy pequeños los seres humanos, cuando somos muy chiquitos? Ok, sí, esa pregunta viene con frecuencia. Entonces, cuando un niño está pequeño y puede ser, no sé, hablemos de 6 añitos, está ligado totalmente al inconsciente de esos padres. Entonces, si el niño tiene un síntoma, no trabajamos con los niños, trabajamos con los papás, porque hemos visto que el niño, el inconsciente del niño va a ser el síntoma por la situación que están viviendo los papás, o el papá o la mamá. Entonces, si el niño tiene la enfermedad, no viene a consulta el niño, vienen los padres o el padre que esté dispuesto a trabajarse. A veces he tenido a la mamá o a veces he tenido al papá o a veces he tenido los dos con la disposición de trabajarse, pero se trabajan individualmente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene sus propios programas inconscientes. Entonces, he tenido varias experiencias donde trabajando con los padres se sana el niño. ¿Por qué? Porque el inconsciente del niño sabe que él necesita a sus papás para sobrevivir. Entonces, en su cuerpo va a ser la solución de adaptación, que es la enfermedad, a esos conflictos que están viviendo papá y mamá. Entonces, le repito, en estos casos, pues trabajamos es con los padres. Y ya cuando el niño se va haciendo más grandecito, que por supuesto tiene sus propias experiencias también, podemos trabajar también con ellos. Pero de igual manera, trabajaríamos con el niño y con los padres o con el padre o la madre que esté disponible. Hay algunas teorías que dicen que los niños y los padres, el inconsciente de ellos está unido completamente hasta la etapa de la pubertad, que cuando llegan a la pubertad es el momento de separación de ese inconsciente. Entonces ya los chicos que pasan a la pubertad ya hacen el trabajo ellos solitos, pero antes de esa etapa, pues trabajan en los padres. Muy interesante, la verdad que sí, Ana. Con respecto a manejar el estrés, porque pues hemos visto entonces que el estrés puede llegar a ocasionar estas enfermedades y que se pueden volver
como esos programitas que hablabas tú que se van guardando en nuestros órganos y que los afectan. Eh, ¿Qué podríamos hacer para manejar ese estrés y que no se convierta en una enfermedad? Entonces, una de las cosas más importantes es que podamos aprender a expresar nuestras emociones, hablar de lo que sentimos, porque nos es muy fácil a veces hablar de lo que nos pasa, hablar de la situación, pero de lo que no hablamos es de cómo nos sentimos, de cuál es la emoción. Porque inclusive Christian, que les decía que es el creador de la descodificación, Christian Fletch, dice, estamos enfermos por falta de vocabulario. No sabemos hablar de nuestras emociones, no sabemos expresar lo que sentimos. Y es también por tantas creencias limitantes que traemos desde atrás. Entonces, aquí es cuando algo nos cause estrés, que podamos hacer una pausa y observar qué es lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? Porque, les repito, eso solamente me está recreando algo que yo ya he vivido en el pasado, es decir, que ya he sentido eso mismo antes. Entonces, primera cosa, tomarnos en el tiempo de, ok, siento esto, ¿qué es lo que está pasando dentro de mí? Porque nos volvimos, digo yo, unos artistas muy hábiles para sentir las emociones y saltar a la cabeza. Entonces, siento esto y voy a buscar qué hacer. Por ejemplo, hay personas que sienten en ocasiones la tristeza y se van de compras. Entonces, es como una evitación al sentir. Estamos evitando sentir muchas veces. ¿Por qué? Porque no lo hemos aprendido, porque no nos lo enseñaron, como les decía antes también. Entonces, es darnos también el permiso en ocasiones, si hay algo que nos causa tristeza, permitirnos sentir la tristeza, porque nada nos ganamos rechazando lo que ya sentimos. Entonces, la persona que, por ejemplo, siente miedo, siento un miedo horrible y salta a la cabeza, no, pero ya, todo está bien, todo está bien. Y aquí en mi cuerpo está todavía todo ese miedo, pero me estoy tratando de convencer de la cabeza que no lo siento, que no lo siento, que no lo siento. No, sí lo siento. Y está aquí, y está en mi cuerpo, ¿sí? Y puedo sentirlo en cualquier parte. Pero entonces es, ok, muy bien, estoy sintiendo, importantísimo también, miedo a qué. ¿A qué tengo miedo en este momento? ¿Siento miedo a morir? ¿Siento miedo a no quedarme sin nada? ¿Siento miedo a qué? ¿A qué siento miedo? Y validarme el miedo, es decir, dejarme sentir el miedo, porque cuando nos dejamos sentir las emociones es una manera, primero, de darles un lugar, y segundo, cuando las sentimos, no las estamos negando más. Es decir, es como que, ok, aquí estás, dale, voy a permitirme sentirlo y de esa manera se puede transformar. Es que, como dice esa frase, lo que aceptas, no, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, se transforma. Y ahí también hacer conciencia de que si estamos sintiendo, por ejemplo, miedo a algo, no podemos temerle a lo que no conocemos, ¿sí? Si yo les nombro aquí una palabra rara y les digo que si le tienen miedo, me van a decir, pues realmente no, porque no sé qué es. Entonces, no podemos temerle a lo que no conocemos. Y el miedo, dependiendo de cómo lo vivamos, puede afectar diferentes órganos en nuestro cuerpo. Y como para la biología el tiempo no existe, entonces, si yo siento miedo a algo, el cerebro no sabe que eso está en el futuro, eso no sabe que eso no ha pasado. Y hagan la prueba. Imagínense un escenario catastrófico en sus cabezas y observen cómo su cuerpo empieza a prepararse para reaccionar ante eso y empieza a liberar hormonas. ¿Para qué? Para saber si hay que huir o hay que esconderse o que hay que atacar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como una reacción a ese miedo o a ese estrés en general. Entonces, los pensamientos están conectados con el cuerpo y el cuerpo está conectado con los pensamientos. Somos una sola cosa, no están separados,
¿sí? Entonces, lo que me decías, ¿cómo hacer? Empezarnos a validar más las emociones, empezarnos a dar el permiso de sentir. Yo siempre hablo de esta película que me encanta porque digo que eso se parece a la descodificación biológica y es la película Intensa, guión al medio, mente, que en inglés se llama Inside Out. Y habla de las emociones y aparentemente es una película para niños porque hay muñequitos saltando, pero el significado y el sentido de esa película realmente es para los adultos. Y es así como funcionamos. Y te repito, se me parece mucho a lo que hacemos en la descodificación porque en la película, que si no se la han visto, pues les recomiendo que se la vean, pero les voy a contar un poquito sobre el final porque me parece algo clave y que muchas personas con las que me he encontrado se quedan con una idea diferente. Por ejemplo, les voy a contar, yo le pregunto a los consultantes en ocasiones, ¿te viste la película Intensamente? Sí, sí, me la vi. Ok, muy bien, entonces están las emociones. Sí, sí, están las emociones. ¿Y quién arregla todo al final? Y me dicen, la alegría. Ok, no, no es la alegría. Y vuélvete a ver la película, porque no es solo ella la que arregla todo al final, porque a veces estamos convencidos de eso y eso nos lleva también a negar el resto de las emociones, como si pusiéramos un juicio sobre las emociones, que hay unas buenas y otras malas. Entonces, al final de la película es cuando dejan que la tristeza tome el control, que la niña pueda sentir esa tristeza y es ahí cuando empieza a expresar todo esto y se puede ir reconstruyendo su mundo emocional. Y en un momento determinado, después de que la tristeza le han permitido tomar ese control, viene la alegría y le pone la manito encima y es entre ellas dos que lo hacen. ¿Sí? Entonces, es darle espacio a esas emociones que tanto nos resistimos sentir. Hay personas que, por ejemplo, están en una complacencia con los demás. Entonces, se amoldan a todo el mundo, así ellas no les guste lo que estén viendo afuera. Entonces, a veces adoptan una posición de sacrificio. Entonces, personas que no saben decir que no. Personas que a todo tienen que decir que sí, pero a ellas están diciendo un no. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque si es más importante el otro que yo, ¿cómo me voy a sanar? ¿Quién se sana por mí? Nadie. ¿Quién come por mí? Nadie. Entonces, hay cosas como estas, personas también que entran en estrés por no saber decir que no. Y no quiero decir que es un no porque no o un no de mala gana. No, es un no, yo te amo, pero soy más importante yo. Y habrá personas que te digan, ay, pero eso es egoísmo. Y quiero decirles que no es egoísmo. No es egoísmo porque si no te tienes en cuenta a ti y a tus necesidades, entonces ahí viene la enfermedad. Porque si yo necesito ir al baño y no voy por complacer a alguien más, la que se enferma soy yo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, volviendo a la situación del estrés, ¿qué es lo que detona ese estrés? Entonces, es porque necesito estar buscando soluciones desde mi cabeza y por eso voy a estar en el control. Entonces, trabajar ese control, ¿sí? Permitirme, pues primero, por supuesto, si estoy en el control es porque fue mi mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque viví algo quizás muy difícil donde ¿qué sintió mi cuerpo o qué sentí yo en ese momento? Si yo no controlo en este momento, me muero. Entonces, en el control, por ejemplo, aprender a soltar, aprender a confiar, ¿sí? Aprender a fluir. Cuando el estrés se ocasiona por no saber decir que no, esto es lo que yo siento, esto es lo que yo pienso, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, salir de esa postura del sacrificio. Si, por ejemplo, el estrés me lo ocasiona que necesito estar en contacto con mucha gente, por ejemplo, y en este tiempo se ve, ahora que nos tienen tan aislados, tan retirados unos de otros, y si la necesidad es el contacto, en estar con otros, entonces ahí cuando me sentí separado de otros, porque es que si yo estoy en contacto conmigo mismo, entonces no me puedo sentir separada de nada ni de nadie. ¿Okay? Por supuesto que somos seres sociales, que lo necesitamos,
pero no voy a estar en ese exceso que decimos que cuando hablamos de los conflictos inconscientes, por ejemplo, de los conflictos biológicos, estamos en un exceso, ¿sí? El exceso es la firma del conflicto. Entonces, le repito, ¿a qué nos lleva todo esto? Es a descubrir todos esos programas que tenemos internamente y que el estrés no los detona. ¿Okay? Hablando, por ejemplo, de varios casos que me he encontrado últimamente, lo que tiene a muchas personas en situación de estrés ahora es el miedo a la muerte. Entonces, están en un pánico terrible. ¿Por qué? Porque esto, a su vez, está despertando ese programa inconsciente del miedo a la muerte que ya venía anteriormente, ¿sí? Entonces, me he encontrado muchos casos, por ejemplo, personas que vieron a un ser querido morir o que perdieron a su papá o a su mamá estando jóvenes, por ejemplo, les estoy hablando de casos concretos. Entonces, desde ese momento hubo un miedo, se instaló un miedo gigante a la muerte. Y con respecto a esto, les quiero decir que si no aceptamos morir, no podemos aceptar vivir. Es decir, solo aceptando morir, podemos aceptar vivir. Pero muchas veces, si no lo decimos solamente en la cabeza, no va a funcionar porque la memoria inconsciente que tenemos en el cuerpo es otra. Entonces, ¿qué fue lo que viví anteriormente que hace que yo esté sintiendo esto en este momento? Porque le repito, puedo tratar de convencerme 1000 veces desde mi cabeza, pero si sigue eso instalado en mi memoria corporal, en mi memoria inconsciente, no voy a ir a ninguna parte. ¿Okay? Entonces es muy lindo porque cuando podemos trabajar en esos programas inconscientes, haciéndolos conscientes, así como decía Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Entonces, cuando vamos trabajando en esos programas inconscientes, podemos ver que nuestro cuerpo se sana, que nuestra vida es más tranquila. ¿Por qué? Porque no vamos a estar en una reacción automática desde esos programas, porque ya vamos a estar en una parte más consciente, porque ya no vamos a ser víctimas del mundo exterior, ¿sí? Porque decimos, el mundo exterior es inocente. O sea, observa qué es lo que hay dentro de ti, porque la fuera es solamente el reflejo y la pantalla de esos programas que llevas en ti. Y esto lo podemos ver en todos los campos. Estamos hablando hoy de cómo el estrés detona estos síntomas, pero también podemos ver el efecto de esos programas inconscientes en las relaciones de pareja, en nuestras relaciones con el dinero. Entonces ahí, en vez de creernos víctimas de lo que sucede en nuestra vida, es, a ver, ¿cuál es el programa inconsciente que tengo, que atraigo esta persona? Por ejemplo, como novio, como esposo, como pareja. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque voy a traer a mi vida lo que mi programa inconsciente conoce. ¿Sí? Entonces, si soy víctima, apague y vámonos. Porque no tengo el poder, porque no puedo cambiar la situación. Pero si yo digo, ok, listo, soy responsable de esto y como soy responsable tengo 100% la posibilidad de cambiarlo porque es el cambio adentro, no es afuera, es adentro. Entonces ahí voy a poder ver algo diferente. Y les decía, volviendo al tema del estrés, hablando de las enfermedades físicas, podemos ver cómo cuando nos damos ese permiso, el cuerpo sana. Es que el estado natural del cuerpo es la sanación. Ese es su estado regular, esa es la homeostasis. Entonces, no se enferma solamente para molestarnos la vida o para evitarnos ir a trabajar o cuando uno le pregunta a la persona muchas veces qué es para ti la enfermedad, esas son las respuestas que recibo. Es un monstruo, es algo maligno, es lo peor. Y yo digo, si las personas tan solamente pudieran abrir un poco su mente y descubrir que su cuerpo solamente está haciendo por ellas lo que ellas no han podido resolver por ellas mismas, veríamos al cuerpo y a la enfermedad de una manera totalmente distinta, totalmente diferente, porque la enfermedad es como cuando el cuerpo llega a tocarte la puerta, knock, knock, mira, aquí hay algo que no has podido resolver, aquí hay algo que todavía está abierto, aquí hay una herida sangrando, aquí hay un programa inconsciente que está diciendo, hey, aquí estoy, ¿me vas a mirar o no me vas a mirar? Y por supuesto que una enfermedad puede avanzar hasta llevarnos a la muerte, claro, pero es si no nos escuchamos a nosotros mismos.
A veces podemos tomar conciencia de eso por sí solos, pero a veces también el ojo no se ve a sí mismo. Y además que nadie va solo donde duele. Y por eso de vez en cuando, pues de vez en cuando, o la mayoría del tiempo diría yo, pues necesitamos ese acompañamiento de esa otra persona que nos ayude a ir ahí donde no hemos podido ir por nosotros mismos, o porque también es totalmente desconocido de una forma intelectual para nosotros dónde se instaló ese síntoma o esa enfermedad. Entonces, si algo les puedo recalcar es, desen el permiso de sentir y de expresar lo que sienten, no de hablar de lo que pasa, hablar de cómo se sienten. Hoy me siento triste y está bien. Y hay a veces papás que me dicen, pero yo cómo me voy a poner triste delante de mis hijos. Y les digo, miren, si ustedes no se permiten sentir esas emociones delante de sus hijos, por ejemplo, los hijos más adelante no se van a permitir sentir tampoco. O bueno, no es que no sientan, porque sí sentimos porque no somos robots, pero de expresar esas emociones. ¿Por qué? Porque ¿qué se dicen los hijos? Pues si mis papás no sienten o no expresan lo que sienten, esa es la información que uno toma. Entonces, aceptar que uno está triste, por ejemplo, en una ocasión, está bien. Todos podemos tener esos momentos. Estoy triste, sí, no me voy a quedar en esa tristeza, por supuesto. Simplemente me voy a dar el permiso de sentirla y de descubrir de dónde viene esa tristeza. Porque hay cosas que nos duelen, que nos lastiman, pero solamente nos quedamos en la superficie. Ah, sí, estoy triste, pero ve un poquito más profundamente. ¿De dónde nace? ¿De dónde viene? ¿Qué te dolió? ¿Qué te lastimó? ¿Qué te hirió? Y ahí es donde vamos a encontrar también que, como les decía antes, muchas de estas emociones ya estaban desde antes, es decir, ya las hemos sentido antes y la vida solamente nos da la oportunidad de ponernos en situaciones y recrear esa emoción para que finalmente podamos liberarla, podamos expresarla. Y esto nos lleva a estar de una manera distinta en el mundo, ¿sí? Como les decía, más sanos, más felices, más en referencia interna, más con nosotros mismos, menos en referencia externa, es decir, en esa referencia externa que lo que importa es qué dice el otro, qué piensa el otro. No hay mayor sufrimiento que eso. Y te digo, si te importa lo que el otro dice, si te importa lo que el otro piensa, el sufrimiento está garantizado. ¿Sí? Porque ahí estás o estamos, porque hablemos de sociedad, porque es mucho de la sociedad en esto del juicio, del juicio. Entonces, aprender a estar más con nosotros mismos. Por ejemplo, esto del valor, me siento valioso porque tengo un carro, me siento valioso porque tengo una casa, me siento valioso por lo que hago. Tenemos el valor fuera de nosotros mismos y ahí cuando tenemos el valor afuera, por lo que hacemos o por diferentes factores externos, entonces vivimos conflictos de desvalorización, que también en el estrés nos podemos sentir desvalorizados, incapaces, inútiles, y vienen los problemas de huesos, cartílagos, ligamentos, tendones, etcétera, etcétera. Todo lo que hace parte del sistema osteomuscular, que habla de nuestro valor, ¿sí? ¿Y por qué? Porque biológicamente, cuando morimos, lo último que queda de nosotros, ¿qué es? Por ejemplo, son los huesos. Y si ustedes se ponen a pensar qué pasa con los huesos y los músculos de los astronautas cuando se van por allá al espacio, ¿qué pasa? Bueno, algunos lo sabrán. Para los que no lo saben, los huesos se descalcifican, los músculos se atrofian. ¿Por qué? Porque no les sirven. Porque por la gravedad, como no hay gravedad, no los usan. Y esa misma lógica la tiene el cuerpo, que se llama una lógica biológica. ¿Qué dice el cuerpo? Ah, entonces, ¿para qué voy a mandarle sangre y nutrientes a los huesos, a los músculos si no los necesito? Entonces, igualmente pasa con nosotros cuando tenemos estas emociones donde nos sentimos desvalorizados, sin importancia, inútiles, incapaces. Entonces, ¿dónde se van a expresar? Pues en nuestro sistema osteomuscular. Así que, bueno, desde la descodificación, les repito, vamos a mirar cuál es la función de ese órgano, para qué sirve y qué sentido tiene que la persona esté haciendo la enfermedad en ese lugar. ¿Por qué? Porque esto, hacemos la hipótesis que tiene que ver
con la manera en la que la persona vivió ese evento que a su vez detona la enfermedad y más atrás programa esa enfermedad. Oh, qué interesante, Ana, súper, súper interesante lo de los huesos. Visto de esa manera, de verdad, sí es muy, muy interesante. Una pregunta, cuando nosotros pues sometemos a situaciones, cuando somos sometidos a situaciones de estrés o vivimos situaciones de estrés, pero nuestra forma o nuestra emoción que más se refleja es el enojo, ¿a qué nos puede estar invitando a reconocer? Eso, buenísima la pregunta. Y te termino una frasecita ahorita que dijiste lo de los huesos y los músculos. Cuando hablamos de este conflicto de desvalorización, solo me queda decirles de este pedacito, es que yo me pregunto en qué momento se nos olvidó que somos valiosos solo por existir, en qué momento pusimos nuestro valor afuera. Entonces, recordar eso, somos valiosos solo por existir, así como un bebé es valioso solamente cuando lo ves en la cunita haciendo absolutamente nada y teniendo absolutamente nada, y es completamente valioso. Ahora, en el tema de la rabia, cuando estamos con estrés y esto nos causa enojo, generalmente el enojo es lo que llamamos una emoción secundaria. ¿Qué quiere decir? Que es una emoción que tapa una emoción que está por debajo. Por ejemplo, típicamente hablamos de los hombres, que a los hombres se les ha enseñado que los hombres no lloran. Y a veces podemos encontrarnos que cuando un hombre está triste, él no tiene el derecho o no se da el derecho de decir que está triste. Entonces este hombre se enoja. O cuando un hombre tiene miedo o siente miedo, también como nos han enseñado que los hombres son valientes, que tienen que afrontar. Entonces, si un hombre siente miedo, entonces le da mal genio. Y para él es aceptable decir que tiene mal genio, que está enojado y no que siente tristeza o que siente miedo. Entonces, la rabia puede ser una reacción a algo más, sí, a otra emoción que está más profundamente. Entonces, también puede ser la impotencia. Entonces, cuando nos sentimos impotentes, ¿y qué es la impotencia? Es cuando yo necesito hacer algo y no puedo. O cuando quiero que alguien haga algo y no lo hace. Eso es impotente. Uy, me siento impotente porque no lo hace o porque no dice. Entonces, cuando nos sentimos impotentes, es sin potencia. Ahí estamos hablando de los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan desagradable sentir esa impotencia, entonces, ¿qué dice el cuerpo? Ah, sí, te estás sintiendo impotente, no te preocupes, ven, yo te mando esta oleada de fuerza, ¡buah! Y viene la rabia, donde uno ahí sí quiere pegar, decir, hacer, pero para no sentir la impotencia. Entonces, atravesar la impotencia y decir, no puedo, no hay nada que yo pueda hacer en este momento, no hay nada que yo pueda hacer, no está en mi control. Atravesar esa impotencia es muy saludable también. Sí, pero entonces revisar, ¿qué hay detrás de esa rabia? Me estoy enojando para no sentir qué, pero también hay otro lado de la rabia y es que hay personas que no se permiten sentir la rabia. Entonces, como por ejemplo el caso de esta señora muy piadosa, donde le ocurre algo que le da mucha rabia, pero como ella dice, ay Dios mío, yo no puedo sentir rabia, esto es pecado, la señora desarrolla una depresión. Entonces, para ella es más fácil decir que está deprimida, que está triste, a decir que siente rabia. Entonces, en ese caso, esa rabia va a ser esa emoción verdadera, pero está tapada por algo más. ¿Y por qué se impide sentir esta rabia? A veces pueden ser personas que les cuesta existir frente al conflicto. Y no quiero decir que tengan que pelear, para nada, pero personas que lo que ellas hacen es desaparecer o borrarse cuando hay una situación incómoda, por ejemplo, o cuando hay alguien más fuerte, cuando hay una figura de autoridad. Entonces, no se permiten sentir la rabia tampoco. ¿Sí? Entonces, les repito, no es de pelear, es de permitirse sentir esa emoción que si volvemos a la misma película, está dentro de las emociones. Es tan válida la alegría como la tristeza, como la rabia, como el miedo, como el asco.
Son las 5 emociones de la película. Aquí en la descodificación vamos a ir más profundo que eso, porque no solamente vamos a trabajar con las 5 emociones, porque cada evento o un evento cualquiera, una persona lo puede vivir con diferentes emociones específicas que a nosotros le llamamos resentir, que no tienen nada que ver con resentimiento. Tiene que ver con volver a sentir, resentir, volver a sentir. Entonces, ese resentir es esa emoción específica con la que la persona vive la situación, por ejemplo, un evento que en términos generales llamamos esta situación de estrés, pero que esta persona a su vez ya había sentido este resentir, esta emoción específica antes en su vida. Oh, qué impresionante, súper impresionante, de verdad que sí. O sea, porque mira que yo te hablé del enojo y tú hablas que los músculos, porque de una vez potencias, o sea, cómo todo el cuerpo está ligado a cada una de esas situaciones que se presentan. O sea, es magnífico y pues se pone uno a analizar y dice uno, ay, sí, es verdad, como que sí siente uno esta situación, o sea, es impresionante. Hay una pregunta del público, pregunta Yanni Villegas. Cuando ya somos conscientes de todo esto, ¿es posible sanarnos a nosotros mismos o crees que siempre debe haber acompañamiento? Ok, es una buena pregunta. Entonces, tomar conciencia intelectual de algo no es suficiente para sanar, porque nos quedamos aquí en la cabeza nomás. Ahora, hay una toma de conciencia que le llamamos la toma de conciencia emocional, es decir, ok, uno hace el clic, ok, y eso es suficiente y la respuesta no la da el cuerpo, porque las personas a veces me preguntan, por ejemplo, después de una sesión, ¿y que ya me sane? No sé, el cuerpo nos va a dar la respuesta o tu cuerpo nos va a dar la respuesta. Entonces, en ocasiones puede ser que uno haga esta toma de conciencia, inclusive pasa leyendo un libro, viendo una película, hablando con alguien y el síntoma se va. No es lo usual, pero puede pasar. Ahora, como les decía hace un rato, el ojo no se ve a sí mismo y nadie va solo donde duele. Entonces, en ocasiones necesitamos el acompañamiento de alguien para ir hasta ese punto específico. Ahí, les repito otra vez, ese resentir, esa emoción específica con la que fue vivida la situación para que pueda ser transformada en ese momento. También tengo que decir que el lenguaje del inconsciente es metafórico. Entonces, a veces le cambiamos el sentido a la experiencia que hemos vivido y la enfermedad se va. Entonces, hay diferentes factores o cosas que pueden suceder que cuando uno dice, bueno, tengo el síntoma y el síntoma está aquí y yo definitivamente pues no tengo ni idea porque es que las respuestas no están en la cabeza, las respuestas están en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ahí sí es cuando buscamos ese acompañamiento de alguien más. Les decía que no están las respuestas en la cabeza porque no nos acordamos de todo lo que hemos vivido. ¿O quién se acuerda de cuando estuvo en el vientre de la mamá? Pues nadie. Y generalmente no nos acordamos de lo que vivimos cuando teníamos 1, 2, 3 añitos. Hay personas que tienen algunos recuerdos, pero la parte del cerebro que es la que está programada para guardar esa información todavía no está totalmente madura, entonces no tenemos esos recuerdos conscientes, pero este cuerpo ha estado ahí. Nadie cumple años y cambia de cuerpo, entonces es el cuerpo, por eso entramos por las sensaciones y las emociones para poder encontrar las respuestas. Y lo que tú decías, Mildred, sí, aquí vamos con la función del órgano, entonces por eso el cerebro es el que busca soluciones, los huesos tienen que ver con el valor, con nuestro valor, entonces por lo tanto con esos conflictos de desvalorización, por ejemplo, personas con patologías en la epidermis, que es esta capa más superficial, entonces vamos a hacer la hipótesis que vivieron un conflicto de separación de algo de alguien, porque esto es lo que nos permite estar en contacto, por ejemplo, las dermatitis,
Entonces, ¿de qué se sintió la persona separada o de quién? Y si nos vamos en la capa que está más abajo, que es la dermis, allí hablaremos de conflictos de agresión exterior, de ataque a la integridad. Entonces vamos a ir con la función de cada órgano. Por ejemplo, personas con patologías en el hígado. La hipótesis que hacemos es quizás esta persona vivió un evento en su vida donde sintió miedo a quedarse sin nada, a la carencia, a morirse de hambre. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales del hígado, que todavía es un misterio porque el hígado tiene muchísimas funciones, pero una de las hipótesis que tenemos es esta, es porque el hígado es el encargado de hacer las reservas en nuestro cuerpo. Entonces, si tenemos miedo de quedarnos sin nada, morir de hambre, pues el hígado hace la solución de adaptación. Nos podemos quedar sin nada, venga, hagamos la reserva, un tumorcito en el hígado. O, por ejemplo, en los pulmones, si hablamos exactamente de la parte de los pulmones donde ocurre la respiración, que se llaman los alvéolos pulmonares, de la persona tiene un bioshock de miedo a morir, siente miedo a morir. ¿Qué hace el cuerpo? Nos vamos a morir. A ver, alvéolos pulmonares, reproduzcanse para atrapar más oxígeno. Entonces vemos cómo el cuerpo hace la solución de adaptación a esas emociones que vivimos, que como se quedan adentro, entonces él tiene que hacer el síntoma, pero que una vez podemos expresar estas emociones, entonces, como yo lo puedo describir muchas veces, es como si le quitáramos esa energía, esa bola o esa granada, esa bomba de tiempo que tenía el cuerpo adentro, y el cuerpo se puede sanar y volver a su estado natural, que es la sanación. Uf, súper, Ana. Una pregunta. Yo había escuchado vez, había escuchado alguna vez que las personas de pronto tuvieran sobrepeso era porque de pronto se guardaban o se aguantaban muchas cosas. No sé qué tan cierto sea, si eso sí sea así tan cierto, porque pues se iba manifestando como que el cuerpo se va hinchando. Entonces, tú que eres la experta, ¿qué podrías contarnos de eso? Entonces, puede ser, mira, la grasa tiene varias funciones. Entonces, la grasa, por ejemplo, protege. Entonces, podemos decir también que uno de los mayores conflictos de la grasa es el abandono. ¿Por qué? Porque cuando alguien es abandonado, ¿cómo se siente en el cuerpo? Pues se siente vacío, se siente frío. Entonces, la grasa es la solución perfecta para no sentir ese frío, porque trae calorcito, y para no sentir ese vacío. Entonces, se llena con grasa. Entonces, podemos encontrarnos diferentes conflictos. Podemos encontrarnos, por ejemplo, el conflicto del abandono, por ejemplo, la agresión exterior. Mencionaba que la grasa protege también. Entonces, si alguien ha sido agredido o lastimado, y no solo físicamente, porque acuérdense que el cerebro funciona en todos los planos, en el plano real, virtual, imaginario, simbólico. Entonces, si yo recibo agresiones físicas, verbales, la grasa puede llegar ahí para protegerme. ¿Sí? Y vamos a ver en qué parte del cuerpo está localizada la grasa, porque es que el cuerpo no hace nada al azar. Va a tener lo que llamamos un sentido biológico. Entonces, si la persona pone la grasa, por ejemplo, en la barriguita, o si la pone en los brazos, o si la pone en las piernas, o si la pone en todo el cuerpo parejita. Entonces, ¿cuál es la intención positiva de que el cuerpo esté poniendo la grasa en esos lugares? Nos encontramos, por ejemplo, personas grandes, macizas, que quizás sintieron que ellos tenían que ser el pilar de la familia, que ellos tenían que ser el soporte de la familia. Entonces, alguien chiquito y flaquito, pues no va a tener la fuerza para ser ese pilar. Entonces, ¿qué dice la biología? El cuerpo: no te preocupes, ven aquí, yo te ayudo. Bueno, y entonces viene la grasa para hacerlo grande, fuerte y poder sostener lo que la persona, pues en ese momento determinado, sintió que tenía que sostener. Entonces, hay varias cositas sobre la grasa y bueno, ahí te mencioné algunas de sus funciones. Súper, sí, Ana. Nos hacen una pregunta aquí, dice, ¿qué tan importante es conocer la escala de guía emocional para poder aprender a reconocer las emociones y poder cambiarlas? ¿Y cuál es la escala de guía emocional? No, no sabría decirte. ¿Qué tan importante es conocer la escala de guía emocional para poder aprender a reconocer las emociones? Pues ese término no lo conozco, lo de la escala de guía emocional.
Lo que les puedo decir, y a esta persona que está haciendo la pregunta, es simplemente permitirte expresar lo que sientes genuinamente. Pero hace un rato les decía también, Cristian dice, estamos enfermos por falta de vocabulario porque no sabemos cómo expresar lo que sentimos. Entonces, en ciertos momentos, si nos sentimos humillados, desvalorizados, invadidos, etcétera, etcétera. Entonces, o simplemente expresar eso, cómo te sientes, no quedarte solamente en la superficie de hablar de los eventos, pero hablar de ti. Hay una frase que él también repite y es: una pena compartida en dos va desapareciendo y si la sigues compartiendo, sigue desapareciendo. Algo así. Entonces, es como les digo, es hablar de nosotros mismos, pero de nosotros, de nosotros, de nosotros, porque no, repito, no conozco esa escala de emociones, pero solamente conozco de emociones. Ok, perfecto. Sí, Ana. Bueno, no, a mí me ha parecido súper interesante todo lo que nos has compartido, me ha dejado asombrada pues cómo el cuerpo se manifiesta por cada una de esas cosas que vamos sintiendo y cómo el estrés puede llegar a detonar un montón de cosas que a veces pues no somos tan conscientes y nos dejamos llevar, ¿no? Precisamente por eso. Bueno, nos hablabas de que una de esas cosas es permitirse sentir, para manejar el estrés la principal es permitirse sentir. ¿Cuál otra crees que pueda ser otra forma de manejar ese estrés o otro tips así que nos quieras compartir de pronto para manejarlo? Es que a medida que somos más conscientes de nosotros mismos, podemos ir dándonos cuenta de qué son esas cosas que detonan o nos detonan y alteran nuestro cuerpo. Entonces, es lo que les puedo dejar es nuevamente esto de permitirnos sentir y autoobservarnos en cuanto a qué es lo que estamos viviendo interiormente. Porque si entramos en esta conciencia, ya no somos más manejados por ese inconsciente. Estamos ya más en esta parte de pasar al consciente. Y, y ahí es que desde ahí le repito, cuando hacemos esos cambios de manera interior, cambia el mundo exterior. ¿Sí? Entonces, no es... no es que yo necesite que algo afuera se modifique para yo cambiar mi estado de ánimo, porque si eso voy a esperar, puedo esperar sentada. Entonces, en esto del manejo del estrés, que como bien lo dices, dependiendo cómo lo vivimos, pues vamos a detonar una u otra emoción en nosotros, uno u otro resentir, que repito, no tiene nada que ver con resentimiento, sino con esa emoción específica con la que vivimos esa situación. Pero de ahí, más allá de eso, descubrir cuáles son los programas que tenemos instalados. Porque, por ejemplo, si alguien en situación de estrés, si alguien en una situación de estrés se siente inútil, para volverles a hablar de los huesos, si en esta situación de estrés esta persona lo vive con esta emoción específica de inutilidad, de incapacidad, es porque ya tiene instalado un programa más atrás de sentirse poco importante, poco valioso, quizás inútil. Entonces, cuando vamos a la raíz de esos programas, y les decía, cuando recordamos, por ejemplo, pero no solamente de aquí, sino de aquí, nuestro valor, que nuestro valor es inherente a nosotros mismos, ahí ya no hay estrés. Ya no va a haber situación que pueda detonar en mí el sentirme inútil o el sentirme incapaz, ¿sí? Entonces, es trabajar en esos programas inconscientes porque a veces tenemos, es como un disquito rayado. Si en casa, por ejemplo, nos han repetido mucho que usted es un tonto, es un torpe, usted no sirve, usted lo hace mal, ¿qué queda en esa persona? Este programa de incapacidad. Entonces, quizás durante su vida va a vivir situaciones donde independientemente de la situación, su emoción va a ser, sí, me siento incapaz, me siento inútil, me siento poco importante. Entonces, eso es lo que les puedo transmitir. Muchas gracias, Ana. De verdad que sí nos has compartido una información
supremamente interesante, cómo desde esa biología del cuerpo, cómo esos códigos, que en realidad es la Sí, biodescodificación, sí. que podamos descifrarlos, podamos encontrar estar bien y estar equilibrados, sanos, por decirlo así. Agradecerte por este espacio que se nos pasó volando. Ya completamos una horita aquí conversando y contándonos esta información tan valiosa. De verdad, muchísimas gracias. Las personas que quieran saber un poco más de biodescodificación, de cómo manejar enfermedades, síntomas, estrés, pues todo lo que se pueda detectar de las manifestaciones de su cuerpo, ¿dónde pueden encontrar? Entonces pueden encontrarme en Instagram como Ana María Ramírez Bio. También en Facebook tengo pues una fanpage donde subo cositas interesantes que me voy encontrando y es Ana María Ramírez, rayita al medio, biodescodificación Miami. Y también he creado un canal de YouTube junto con mi esposo, que es músico y que también ha creado unas frecuencias, también trabajando con frecuencias, porque pues también somos energía, somos vibración. Y ese canal de YouTube está como Ana María Ramírez, terapia bioneural. Ahí también hay videos sobre biodescodificación y otras cositas que les pueden ser muy útiles. Súper, buenísimo, Ana, qué magnífico. No, y yo ya sigo algunas y de verdad que me encanta el contenido. Te puedo hacer una, para que no se nos quede volando, una pregunta chiquitica que nos hacen, para Claro, no dejar. claro. Cuando se afecta el estómago, ¿qué nos quiere decir? Eso, entonces, como la descodificación es tan precisa, vamos a ver si el síntoma, por ejemplo, está en la curvatura mayor del estómago o corresponde a la curvatura menor del estómago, pero en términos generales, cuando hablamos del estómago, de su función de digerir los alimentos, y en general el sistema digestivo tiene esta noción de aceptación, lo que acepto del mundo exterior y lo que no acepto del mundo exterior, y puntualmente en el estómago podemos encontrarnos que la persona pudo haber vivido una situación donde sintió que tenía lo que no quería y no tenía lo que ella quería. Es decir, hay una noción de algo que es indigesto y una noción de carencia. Entonces suena como un trabalenguas. Tengo lo que no quiero y lo que quiero no lo tengo. Entonces, como les decía, es muy específico porque antes hablábamos de las gastritis y pues la mayoría de las gastritis pueden ocurrir en la curvatura menor del estómago y ahí ya cambiaríamos la hipótesis si estamos hablando más de una contrariedad en el territorio, que me imponen algo que no quiero, que me es difícil de aceptar o me llevan la contraria, y pues el síntoma entonces saldría en este lugar. No, interesantísimo. Bueno, Eso. eso es algo de mucho más a fondo. Es que cada vez que, sí, perdón, qué pena. No, no, Cuéntame. está bien. Ah, no, quería agregar una cosita más antes de irnos y es aclararles que somos complementarios a la medicina. Es decir, esto no excluye a la medicina. El médico hace lo que sabe, el nutricionista hace lo que sabe, nosotros hacemos lo que sabemos, que es acompañar desde las emociones. Entonces, la persona tiene sus tratamientos médicos y nosotros complementariamente podemos acompañarla desde esta parte emocional. Ah, es súper importante, sí, sí. Bueno, Ana, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por aceptar esta invitación a toda nuestra comunidad de Empodérate Tú Puedes, que no pudieron estar o ver este video vivo, pueden verlo diferido, queda grabado aquí en el grupo y próximamente se compartirá en nuestro canal de YouTube para que también pueda tener acceso a esta información. Y ya Ana compartió sus redes, que también se las vamos a colocar acá abajo en los comentarios, para que puedan acceder también a toda la información o si por si la quieren contactar y saber un poco más de la biodescodificación, pueden acceder allí. Nuevamente, Ana, muchísimas gracias, totalmente agradecida contigo y bueno, un placer haber compartido contigo el día de hoy y que nos hayas regalado tan valioso conocimiento. Muchas gracias, Mildred, a ti por la invitación, por poder ser un canal para llevar este mensaje a otras personas.
de que la sanación está dentro de cada uno de nosotros. Yo les decía, en la descodificación trabajamos con hipótesis porque finalmente la respuesta la tiene cada uno dentro de él mismo. Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente y a los que quieran, con mucho gusto seguimos en contacto a través de las redes sociales. Bueno, adiós, muchas gracias. Hasta Ok, luego. con mucho cariño. Chao, gracias.